Muy bien, este es el mensaje número 8 sobre cimentándonos en la fe. En esta serie de mensajes estamos estableciendo cimientos para la vida de todo creyente. Y el tema de hoy es: no pierdas tu salvación. Este es un asunto muy importante y la pregunta a contestar es: ¿puede un creyente que ha sido salvo volverse a perder? ¿Puede un creyente perder su salvación? Aquí no se trata de cuál sea tu postura o cuál sea mi postura con respecto a este importante tema. No se trata de cuál sea la postura de una denominación o un concilio o de quien sea, sino cuál es la postura del Padre, cuál es la postura de Cristo, cuál es la postura de Dios, la postura del Espíritu Santo en tan importante asunto. Jesús nos dijo en Juan capítulo 7, versos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y nosotros no queremos ser unos que hablemos por nuestra propia cuenta. Nosotros queremos poder decir como Jesús: mi doctrina no es mía. Mi doctrina, mi enseñanza, ¿qué es lo que significa doctrina? Es la enseñanza de aquel que me envió, de aquel que me envió a predicar, del Padre. No vamos a decir mi doctrina es esta, mi postura doctrinal es esta, la doctrina de nuestra denominación es esta, sino más bien la doctrina del Padre, la doctrina de Dios. No se trata de hablar nuestra doctrina. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a la salvación? Cuidar nuestra salvación. Miren, las iglesias evangélicas están divididas en dos grandes ramas. Entre las que dicen que la salvación no se pierde, que una vez eres salvo, para siempre eres salvo, o si aparentemente te salvaste y te apartaste, es que nunca fuiste salvo. Y están los que creen que la salvación sí se pierde. De antemano decimos en palabra del Señor: la salvación sí se pierde. Y lo podemos ver frecuentemente en la Escritura. Como en Hebreos capítulo 2, verso 3, nos dice la palabra de Dios así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí la Escritura nos está hablando de cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos de qué? De la condenación, de la ira. Por supuesto, si descuidamos una salvación tan grande. Y miren, de entrada este verso nos da a entender dos cosas. No podemos descuidar algo que no tenemos. No podemos definitivamente descuidar algo que no tenemos. Yo no puedo descuidar un Lamborghini si no soy dueño de un Lamborghini. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, solo podemos descuidar algo que podemos perder, algo que podemos dañar. Solo podemos descuidar algo que podría estar en riesgo, que podría verse afectado. En Filipenses capítulo 2, verso 12, nos dice así la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, que debemos ocuparnos o cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Miren, aquí Pablo no le está escribiendo a inconversos, a personas que no eran salvos. Esta no es una carta evangelística, es una carta a una iglesia, es una carta dirigida a creyentes ya salvos y bien establecidos
en Cristo. Y les está exhortando que no descuiden su salvación. Y bueno, el hecho de que la salvación se pierde, lo tenemos en toda la Escritura. La salvación se pierde. Tú puedes recibir la salvación hoy, y eso no significa que vivas como quieras, o que puedas seguir ignorando a Dios, sus caminos, y a final de cuentas ir al cielo. Nos dice la Escritura en el libro de Romanos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos dice también la Escritura en Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva de Dios. Una persona puede ser salva en un momento, instantáneamente, pero eso no significa que vivamos como queramos y vamos a permanecer siendo salvos. Vamos a ver en Hebreos 10, versículos 26 al 31. Nos dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la Biblia, en lenguaje actual, nos dice de la siguiente manera: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. Aquí no se está hablando de alguien que ya ha sido salvo, alguien que ha conocido la verdad, alguien que ha conocido aún por experiencia la verdad. Y recordemos que la verdad no solamente es información. Ciertamente Jesús dijo, orando al Padre en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Pero también Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos está hablando de alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido experimentalmente la verdad de Cristo, de su palabra, pero que después de eso peca voluntariamente. Y está hablando del peligro, de una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de una persona, si leen bien lo que está diciendo aquí, de una persona que fue santificado en la sangre del pacto. Que fue santificado en la sangre del pacto, pero se volvió atrás para vivir en el pecado deliberadamente y voluntariamente. ¿Y qué dice el Señor en ese caso? Que no queda más sacrificio por los pecados. Con Dios no se juega. Gálatas 6:7 nos dice que a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. No hay más que hacer. El Señor no lo va a pasar por alto. Y no le queda a tal persona más que una horrenda expectación del juicio de Dios y del hervor de fuego. ¿De cuál fuego? El fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41, y para todos aquellos que siguen los caminos del diablo y sus ángeles. Pero tenemos mucha base escritural para lo que estamos diciendo. Ahora si vamos a Hebreos 10:39, nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué está diciendo? Que no estaban perdidos, pero no volvemos otra vez a la perdición. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16. Dios el Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Nosotros no somos de los que retroceden, de los que otra vez van a la perdición. Los que se pierden son los contrarios a los que heredan la vida eterna, según Juan 3:16. Dios dio a su Hijo para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí básicamente? No somos de los que retrocedemos para perdición. Entonces, si retrocedemos, nos perdemos. Perdemos la salvación, perdemos la vida eterna. Entonces, es posible retroceder para perdición. Nos está dejando claro la Escritura que es posible retroceder para perdición. Y lo vamos a seguir viendo. En Hebreos 6, versos 4 al 6, nos dice así. Fíjense bien. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Vean qué serio y qué claro es lo que está aquí escrito. Dice, es imposible que estos, y enumera ciertas cosas, que recaen, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es imposible que aquellos que fueron iluminados, ¿qué es ser iluminados? Que recibieron la luz del evangelio de la gloria de Cristo, como dice 2 Corintios 4:4. Que gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación, que es un don de Dios, según Efesios 2:8. Que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Que recibieron la promesa del Espíritu Santo, según Hechos 2:38 al 39. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y gustaron la buena palabra de Dios. Fueron alimentados de la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 2:2. Y gustaron los poderes del siglo venidero, los dones del Espíritu Santo, que son mencionados en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Es imposible que personas que han recibido todas estas cosas y recaen, sean nuevamente renovados para arrepentimiento. O sea, nos está dejando bastante claro que es posible, es muy posible que una persona que ha recibido la luz de Cristo, que ha gustado el don celestial de la salvación, que ha participado del Espíritu Santo, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ha sido alimentado en la palabra de Dios, ha recibido aún los dones del Espíritu Santo. Es posible que una persona, aún teniendo todo esto, recaiga. Pero es imposible que sean nuevamente renovados para arrepentimiento. Gálatas 5:4. Por si no nos es suficiente, hay mucho más. Gálatas 5:4 nos dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis,
de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Mira, yo te hago una pregunta a ti que me escuchas y me puedes ver en el video. ¿Qué necesitas para desligarte de algo? Piénsalo por un momento. ¿Qué necesitas para desligarte de algo? Es muy simple. Primero, haber antes estado ligado a eso. Primero necesitas, para que te puedas desligar de cualquier cosa, primero necesitas estar ligado a ello. Si nunca has estado ligado a algo, nunca te vas a poder desligar porque nunca has estado ligado a eso. Ok, de Cristo os desligasteis. ¿Por qué está diciéndoles Pablo a los Gálatas estas palabras? Ellos estaban ligados a Cristo, pero les dice Pablo, ya se soltaron, ya se desligaron de Cristo. Estaban ligados a Él, pero se desligaron, porque por la ley empezaron buscando las obras de la ley, se justificaron en ellas y cayeron de la gracia. Caer de la gracia. Entonces, es posible desligarte de Cristo. Y aún, fíjate bien, es posible caer de la gracia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es que somos salvos? Por gracia. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia. Al caer de la gracia, caemos de la salvación. Perdemos la salvación. Así de claro. La escritura es clara. Para negar esto tenemos que ser demasiado insensatos. Es muy claro lo que dice la escritura. De la gracia habéis caído. Pablo está dejando claro que podemos desligarnos de Cristo y podemos caer de la gracia. Para desligarnos de Cristo necesitamos estar primero en Cristo. Para caer de la gracia necesitamos estar primero en la gracia. Una persona no puede caer de la gracia si antes no estuvo parado en ella, si antes no estuvo en ella. Y seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Nos dice así la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí nos está hablando de una persona que ha escapado de la contaminación que hay en el mundo al conocer a Cristo, por el conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Léelo bien. Pero después de un tiempo de haber escapado de la contaminación del mundo, después de un tiempo de haberse conducido en el camino de justicia, se enreda otra vez en las contaminaciones del mundo. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Tanto que dice Pedro, mejor le hubiera sido a esa persona no haber conocido el camino de la justicia, que después volverse atrás a la perdición. Perderse nuevamente. Y viene a ser como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca
lavada a revolcarse en el cielo. Viene a ser, no está diciendo que sean perros o que sean puercas o que sean cerdos, pero está diciendo que vienen a ser, los está comparando al perro que vuelve a su vómito y a la puerca que vuelve a revolcarse en el cielo. Jesús habla de esto mismo en Lucas 11, 24 al 26. Nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este es el caso de una persona que es poseída por espíritus inmundos. Y que estos espíritus inmundos son echados fuera. Lo que sucede cuando una persona llega a Cristo, cuando Cristo llega a esa persona, Cristo llega a esa persona y ¿qué hace? Ok, empieza a barrer, a limpiar toda suciedad de esa persona y adornar esa persona. Pero, ¿qué con el espíritu inmundo que salió de ese hombre o de esa mujer? Dice que anda buscando reposo, anda buscando dónde morar. Anda buscando un lugar disponible donde pueda habitar. Entonces, después de dar una vuelta, vuelve a esa persona y como que se da cuenta que la casa está vacía, está disponible, está barrida, está adornada. ¿Por qué está vacía, barrida y adornada? Es la imagen que Cristo llegó a esa persona, limpió, adornó, pero después se fue. Después fue ahuyentado. Después Cristo fue retirado. Entonces el espíritu malo no tiene quien lo detenga. No tiene quien le haga resistencia. Porque Jesús ya no está ahí. Jesús llegó, pero después ya no estuvo más. Entonces el espíritu malo regresa y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Y entonces el creyente está perdido nuevamente. El apóstol Juan deja muy claro en 1 Juan 5, del 10 al 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y está hablando de la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. ¿Y dónde hemos de tener a Cristo? Pablo es claro, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ok, una pregunta. En el juicio final, ¿qué es lo que determinará finalmente que una persona sea salva o no? Cuando una persona llegue delante del juicio del trono blanco, ¿qué va a suceder? Los registros de toda persona en el cielo serán abiertos. Pero ¿qué sucede cuando una persona es salva? ¿Qué sucede cuando una persona recibe la salvación? Cree en Cristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído?
¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, en el momento que una persona es salva, cuando invoca el nombre del Señor, cree en Él, invoca al Señor en arrepentimiento, abre su corazón al Señor y le pide al Señor, Señor, sálvame. ¿Qué sucede en los cielos? El nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida. En el cielo hay registros. Es lo que nos muestra la Escritura. Hay registros de los que son salvos. Y esos registros o libros van a salir a la luz en el día del juicio final. Vamos a ver en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Nos dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos una figura, una descripción del juicio ante el gran trono blanco, donde estarán delante de Dios todos los muertos, grandes y pequeños, y allí serán abiertos los registros en el cielo, entre ellos el libro de la vida y también los libros de las obras. Y aquí vemos qué sucederá con aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego. Tenemos los libros de las obras, donde se registran no nombres, sino las obras, el actuar, el vivir de cada quien. Nuestras obras buenas y malas. Pero también está el libro de la vida, y el libro de la vida registra los nombres de aquellos que entren a la vida eterna. Y aquí acabamos de leer: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué con los que sí estén en el libro de la vida? Apocalipsis 21, 27. Nos dice así. Bueno, por un momento, en Apocalipsis 21 nos da una verdaderamente hermosa descripción de la ciudad celestial, de la ciudad de Dios, de la morada de Dios, del cielo. Entonces, en el verso 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. En el verso anterior que citamos, vimos que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y en este verso encontramos que los que estén inscritos en el libro de la vida podrán habitar y morar en esa ciudad celestial, en el cielo. Entonces solamente los que estén inscritos en el libro de la vida estarán en la morada de Dios eternamente. Lo importante es que cada uno de nosotros estemos seguros de estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero hay otra cosa también muy importante. ¿Tú crees que has sido inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si tú lo crees, dale gloria a Dios. Si no estás seguro, necesitas asegurarte y buscar
en Cristo la salvación. Pero lo que vamos a ver es, si estás inscrito en el libro de la vida, hay algo que debemos cuidar y considerar muy seriamente. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5, nos dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hey, pon atención a lo que dice aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere va a tener una seguridad de parte de Dios, que su nombre no será borrado del libro de la vida. Miren, aquí Jesús está hablando. Si no fuera posible que un nombre fuera borrado del libro de la vida, entonces Jesús está hablando disparates. Pero Jesús no está hablando disparates. Está hablando de algo que es posible. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Quiero decirte una cosa. En el cielo hay borrador. En el cielo hay borrador. El mismo borrador. Bueno, por así decirlo. Permítanme expresarlo de esa manera. El mismo borrador que borra nuestros pecados de los libros de nuestras obras cuando nosotros nos arrepentimos, que borra totalmente nuestros pecados y deja las hojas en blanco de nuestros pecados cuando nos arrepentimos genuinamente. Pero también nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Esto es algo muy serio. Ahora, Jesús está diciendo: no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí te va una pregunta muy difícil. ¿Qué necesita algo para ser borrado? Primero, estar escrito. Para que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, primero necesita estar escrito. Entonces una persona, esto podemos verlo nuevamente, por enésima vez, una persona puede perder su salvación. ¿Pero por qué dice Jesús? El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Miren, comprendamos. Una persona puede ser salva por muy mala que haya sido. Puede ser salva en este mismo instante. Si invoca el nombre del Señor, si cree en Cristo e invoca su nombre y se arrepiente genuinamente pidiéndole perdón por todos sus pecados, por todas sus maldades, sin justificarse, y le pide al Señor: Señor, sálvame, perdóname. El Señor puede perdonar a esa persona y en ese momento le da la vida eterna. El apóstol Juan lo habla también en 1 Juan 5, 12, 13. Dice: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saber que somos salvos. Entonces, una persona puede ser salva en un momento, instantáneamente, por gracia de parte del Señor. Pero somos salvos, dice Pablo, para buenas obras. Somos salvos para ser vencedores. Somos salvos gratuitamente, pero
como dice Pablo, debemos cuidar nuestra salvación. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos procurar con la gracia de Dios, con las armas que Dios nos da, ser vencedores. Vencer sobre todo pecado, vencer sobre nuestro mal carácter, vencer sobre todas las áreas de nuestra vida que no sean rectas ante los ojos de Dios. La vida cristiana es comparada con una lucha constante. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Entonces debemos luchar por ser vencedores. Y dice Jesús, el que venciere, no borraré su nombre. Pero si una persona que ha sido salva se deja vencer, se deja derrotar por cierto pecado u otro, o dice, ay, pues yo soy así, ni modo. Ay, pues sí, yo soy mentiroso, pero pues ni modo, no puedo dejar de mentir. Ay, pues sí, me gusta cierto pecado, pero siempre he sido así, ni modo. Pero pues también busco a Dios y voy a la iglesia. No, Jesús dice, debes vencer. Debes vencer y no borraré tu nombre del libro de la vida. Debemos luchar por vencer sobre toda área de pecado. Debemos luchar para vencer toda área de nuestras vidas. Vencer sobre el mundo, la carne, el diablo, que son los enemigos del cristiano. Y mientras estemos luchando y luchando y luchando y venciendo, y si en algún momento resbalamos, levantarnos de inmediato, pidiéndole perdón a Dios, lavándonos en la sangre de Cristo, vamos a permanecer. Pero debemos cuidar nuestra salvación. Así que, ¿cómo podemos llegar a perder la salvación? ¿Cómo es que podemos llegar a perder la salvación? Quiero citarles algunos puntos importantes ahora. ¿Cómo perdemos la salvación? Punto 1. Si descuidamos la doctrina. Si descuidamos la doctrina, si seguimos doctrinas o enseñanzas extrañas, podemos llegar a perder la salvación. De esto nos habla 1 Timoteo 4:1, 4:16, Gálatas 1:16. Vamos a leer 1 Timoteo 4:16. Nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste. Cuida de no desviarte del camino de la salvación. Pues haciendo esto te salvarás. ¿Y ustedes creen que Timoteo no era salvo? Por supuesto que era salvo. ¿O pensamos que Pablo iba a poner como líder de una iglesia a alguien que ni siquiera era salvo? En ninguna manera. Claro que era salvo. Pero él tenía que perseverar. Como dice Jesús, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces por eso dice a Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues de la enseñanza. Cuidado que no des tu oído a enseñanzas erróneas, porque puedes seguir un camino erróneo y perder tu salvación. En 1 Timoteo 4:1 dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algunos apostatarán, negarán la fe, le darán
la espalda a la fe, traicionarán la fe. Y para apostatar de la fe necesitamos obviamente estar en la fe. ¿Y cómo es que algunos apostatarán de la fe? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado. Detrás de doctrinas falsas hay espíritus engañadores y demonios. ¿Cómo podemos llegar a perder la salvación? Segundo punto, si dejamos de obedecer al Señor. Hebreos 5:9 nos deja claro, Hebreos 5:9, que el Señor es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mientras le obedezcamos, permaneceremos salvos. ¿Cómo perdemos la salvación? Punto 3. Si pecamos voluntariamente, nos rendimos al pecado, dejamos de luchar contra el pecado. Hebreos 10, 26 al 31, ya lo leímos. Si pecaremos voluntariamente, no queda más. ¿Cómo perdemos la salvación? Punto 4. Si retrocedemos a la antigua manera de vivir. Hebreos 10, 39, que ya leímos también. Si volviendo al pasado. Punto 5, muy similar al anterior. Si nos enredamos en la forma de vida anterior. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Y punto 6, si nos dejamos vencer por el mundo, la carne o el diablo. Es el verso que dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Así que, ¿cómo permanecer salvos? Ya para terminar. Debemos comprender muy bien esto. Esto es clave. La salvación la recibimos gratuitamente, por gracia. Pero una vez recibida debemos cuidarla. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Comprendamos, en Efesios 2, del 8 al 10, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de nosotros, ni la gracia ni la fe. La gracia, somos salvos por gracia, por un regalo de Dios. Y la fe también Dios nos la imparte. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación nosotros no nos la ganamos. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos deja muy claro la Escritura. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Somos una nueva creación en Cristo. El que está en Cristo, que es salvo, nueva criatura es. Somos una nueva creación en Cristo, salvos para buenas obras. ¿Qué obras? Obras de obediencia al Señor. Para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo permanecer salvos? Lo confirmamos en Hebreos 5, 9, que ya mencioné. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Si vivimos en obediencia, permaneceremos salvos. Si tú has sido salvo, si tú has recibido la salvación en Cristo, gloria a Dios, aleluya. Pero ahora debes vivir en obediencia a Él. Debes seguirle. Por esto es que Jesús mismo nos dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No hay mucho que explicar. El camino de Dios no es solamente de iniciar bien, sino también de perseverar hasta el fin para ser salvos hasta el fin y terminar bien. Es muy claro, el que persevere hasta el fin, este será salvo finalmente. Pero si después de ser salvos nos entregamos al pecado, a la desobediencia a Dios, y esos pecados, según 1 Juan 3:4, retrocedemos a nuestra antigua manera de vivir, tal vez no inmediatamente, no les puedo decir cuánto tiempo Dios nos dé de tolerancia, pero si permanecemos en el pecado, en desobediencia y retrocediendo a nuestra antigua manera de vivir, perderemos nuestra salvación, como hemos estado viendo en todo este mensaje. Así que cuidemos nuestra salvación.